Saludos de nuevo a todos. Otro interesante simposio que pudimos asistir fue el dedicado al inclisiran en el contexto del grado de control del riesgo vascular asociado a la dislipemia de los pacientes de alto riesgo vascular. Empezó la sesión el profesor Landmesser de Alemania indicando algo de todos conocido, y es la importancia de la mortalidad cardiovascular en el contexto mundial y en nuestro contexto particular, y cómo la historia del tratamiento hipolipemiante nos ha ofrecido opciones terapéuticas cada vez más eficaces, objetivos cada vez más ambiciosos que continúan ofreciendo beneficio para nuestros pacientes. Y sin embargo, a pesar de tener estos tratamientos especialmente potentes, fallamos en algo que teóricamente podría ser más sencillo, y es que los pacientes se tomen la medicación. Y de hecho ocurre que la tasa de mortalidad de los pacientes, como parece lógico, pero que queda demostrado epidemiológicamente, aumenta en aquellos que no se toman la medicación. De manera que no solo la eficacia del tratamiento hipolipemiante es importante, sino cómo conseguimos que los pacientes de modo efectivo continúen recibiéndolo durante años de un tratamiento prolongado. En este sentido, se están desarrollando nuevas modalidades terapéuticas, y la que reunió como motivo de concentración este simposio fue precisamente una nueva molécula. La molécula que todos conocidos es el inclisiran. Es el primer y único RNA pequeño de interferencia que está en desarrollo importante para el control del colesterol LDL. El inclisiran tiene algunas características singulares. La primera de ellas es que va dirigido hacia el hígado, porque tiene pegados residuos de N-acetilgalactosamina, y por tanto es una diana terapéutica específicamente orientada hacia el hígado. La segunda, en los tiempos en que todos estamos aquí felices de haber pasado la pandemia, gracias en parte a las vacunas de RNA, es que estamos utilizando los oligonucleótidos en terapéutica a los pacientes, y por tanto el inclisiran es un oligonucleótido, es un RNA pequeño, que es una cadena de RNA, que dirigido hacia el hígado es capaz de bloquear la síntesis y provocar la destrucción del RNA mensajero de la PCSK9. De manera que ya que sabemos la eficacia de los bloqueantes de PCSK9 mediante cuerpos monoclonales, tenemos una opción alternativa para bloquear la proteína que impide el reciclaje del colesterol LDL, del receptor del colesterol LDL, de manera que podemos restaurar el reciclaje de este receptor y bajar mucho el colesterol LDL. Los ensayos dirigidos hacia inclisiran se denominan Orión en distintos números, y como la bella constelación están ofreciendo imágenes espléndidas del futuro que nos puede acompañar respecto al tratamiento de los pacientes. La ventaja que tienen estos fármacos es que podemos suministrarlos con una periodicidad muy retrasada en el tiempo. Los ensayos fundamentalmente han consistido en una administración parenteral, en principio ventricular en el día 1, el día 90 y posteriormente día 270, 450, es decir, cada 6 meses un suministro de un tratamiento. Y este fármaco ya ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, y la FDA está disponible en distintos países europeos, y esperemos que en un futuro no muy lejano tengamos esta opción terapéutica también en nuestro país. En este sentido, uno de los líderes del desarrollo del uso de inclisiran con una perspectiva social de alcanzar a muchos pacientes con los cuales no estamos llegando es sin duda Kaushik Ray, que ha logrado que el Reino Unido considere un tratamiento muy amplio y generoso con esta molécula como un objetivo social para reducir la morbilidad cardiovascular. Kaushik Ray nos mostró obviamente los resultados actuales, en los cuales la combinación de los ensayos clínicos previos de fase 3 nos demuestran que con una inyección semestral podemos tener reducciones sostenidas del colesterol LDL próximas al 50%, y en un estudio muy concreto, en el Orión 3, en el cual se hizo en una de las ramas un cambio de un tratamiento previo con evolocumab a inclisiran, mostraron que efectivamente logramos sostener una eficacia muy parecida a la lograda con evolocumab, y fíjense ustedes aquí el número de pequeñas jeringuitas que está recibiendo el paciente frente a las espaciadas que tenemos al otro lado. Una inyección cada 6 meses frente a 2 inyecciones cada mes, una por 12. Le facilitamos enormemente al paciente conseguir los objetivos terapéuticos con un suministro de un tratamiento de modo muy eficaz con escasas dosis prolongadas en el tiempo. Muy bien, pues todavía no tenemos los estudios de prevención cardiovascular
definitivos con esta molécula, pero sí tenemos estudios de seguridad potentes en el cual podemos comprobar que no existe mayor incidencia de problemas musculares que con el grupo placebo. Incluso en algunos estudios se muestra que los pacientes con inclisiran tienen menos presencia y elevación que CPK de los pacientes con placebo, y lo que a mi modo de ver es más importante es que empezamos a tener ya atisbos de que este tratamiento puede reducir las complicaciones cardiovasculares. La combinación de los estudios de seguridad de las fases previas nos permiten evaluar la presencia de complicaciones cardiovasculares en estos pacientes, y como pueden comprobar, los pacientes asignados a la rama de intervención han tenido menos complicaciones cardiovasculares que los pacientes asignados a la rama placebo. Es cierto que estos resultados hay que tomarlos con precaución porque los eventos cardiovasculares aquí no eran el objetivo primario del estudio, han sido recogidos sencillamente como efectos adversos sin un comité central y son sujeto de mayor controversia, pero apuntan en una dirección especialmente interesante. Yo creo que esta diapositiva que les presento ahora es la que traduce muy bien el concepto. Bloqueamos la síntesis de PCSK9 mediante la destrucción del RNA mediante el RNA de interferencia inclisiran. Eso se traduce en reducciones muy importantes y sostenidas de colesterol LDL, y fundamentalmente tenemos en la agregación de estos ensayos clínicos una demostración de que se asocia a menos complicaciones cardiovasculares evaluadas, como digo, con estas limitaciones consideradas como efectos adversos, no como efectos primarios. Es cierto que tenemos ya en desarrollo nuevos estudios que dentro de poco nos van a dar resultado, pero como conclusión sí podemos estar seguros que tenemos una molécula segura sin complicaciones importantes frente a placebo y que nos apunte que vamos a tener reducción de complicaciones cardiovasculares y que, por tanto, dentro de poco, en los próximos congresos europeos e internacionales, esperemos tener los resultados definitivos de estudios como el Orion Prevent, que se encarga de evaluar específicamente la presencia de complicaciones cardiovasculares en nuestros pacientes. La limitación, como ya les he mencionado previamente, es que aunque estamos muy satisfechos viendo esta reducción de complicaciones cardiovasculares, la evaluación no fue tan exquisita como en un ensayo clínico aleatorizado de que necesitamos esperar para tener la seguridad. Y obviamente, de nuevo, y empalmando con la otra presentación donde hicimos mención de la propuesta del profesor Masana, también inclisiran se nos incluye como una de las capacidades que tenemos en los pacientes para hacer tratamientos combinados y lograr objetivos terapéuticos especialmente ambiciosos con una adherencia al tratamiento mucho más importante que la medicación del día a día o las inyecciones quincenales asociadas a los inhibidores de PCSK9. Esperemos, por tanto, que el Victorion Prevent, que es el ensayo clínico que nos va a dar la respuesta, tengamos disponible en los próximos meses. Gracias por su atención.